En esta serie de tutoriales que estamos haciendo sobre electricidad estamos recibiendo muchos comentarios vuestros, que agradecemos mucho. Unos son mejoras a lo que contamos, correcciones, ampliaciones que hacen nuestros compañeros bricocracks, que son especialistas en electricidad. Luego también recibimos muchas preguntas y nos damos cuenta que en esas preguntas a veces lo que queda es algún tipo de duda, pero por un desconocimiento de base de electricidad. Nosotros intentamos evitar el ser pesados y contar cosas teóricas, pero hemos visto que sí que hace falta hacer una especie de número cero donde contemos algunos conceptos básicos. Para no aburrirte con grandes teorías que a veces son complicadas de entender y que llevan mucho tiempo, lo que vamos a hacer es establecer una especie de comparación con los circuitos de fontanería de la casa, que son cosas que entendemos más fácilmente todos. Lo primero, en nuestra casa, para que salga agua por los grifos, necesitamos que haya presión en la instalación. En el caso de la electricidad, para que se mueva una carga eléctrica, lo que necesitamos es que haya una diferencia de potencial entre dos puntos conectados. Imagínate, por ejemplo, pues el clásico, cuando hay una tormenta, vemos cómo hay una carga eléctrica en el cielo que de vez en cuando lanza relámpagos al suelo y ahí se transmite una energía eléctrica enorme. Bueno, eso se produce porque hay una diferencia de potencial. Cuando hay diferencias de potencial eléctrico, la corriente se pone en marcha y tenemos electricidad. Nosotros, en el caso de la electricidad, esa diferencia de potencial que necesitamos y que es la que hay entre el cable de fase y el neutro, le llamamos tensión. La tensión se mide en voltios. Eso lo tenemos siempre en las máquinas que funcionan de forma eléctrica. Nos viene siempre en el cuadro de especificaciones del funcionamiento y nos dice en este caso 230 voltios y 50-60 hercios. Lo de la frecuencia no te lo voy a explicar ahora porque eso ya es un concepto que nos hace menos falta y que es un poco más complicado. Pero son los dos factores que hacen que esta máquina pueda integrarse o no gracias a la que comparte la tensión con otra. Del mismo modo que para algunos equipos domésticos o de riego usamos reductores de presión del agua, para la electricidad, si los equipos funcionan con menos voltaje, debemos usar transformadores que reducen la tensión. Con esto ya tenemos claro lo que es el voltaje. El voltaje sencillamente nos indica la tensión a la que está funcionando una instalación. Cuando queremos saber cuánta cantidad de electricidad tenemos, es similar a lo que sería en el caso del agua, el caudal de agua que nos llega a las tuberías. Nosotros, el caudal de electricidad que se mueve por nuestra instalación se llama intensidad y se mide en amperios. Los electrones se mueven entre los átomos del metal del cable para transportar energía. Según el consumo que estemos haciendo, obligaremos a que fluya mayor o menor caudal de corriente. ¿Qué ocurre? Que nosotros, el funcionamiento eléctrico no es que los electrones vayan con su mochila desde la central eléctrica y vayan recorriendo todo un circuito. La electricidad no son los electrones son los que hacen que la energía fluya a través de los materiales. Cuando tenemos muchos electrones libres, tenemos muchos pequeños cargadores de esa energía que van moviéndose entre átomos y que van provocando todo ese movimiento de energía a través de una instalación. ¿Qué ocurre? Que efectivamente no todos los materiales tienen la misma cantidad de electrones libres. Por ejemplo, nosotros en los metales sabemos que sí que tienen muchos electrones, en ese caso decimos que son muy conductores, y hay otros como el plástico que no tienen electrones libres y por tanto no son capaces de transmitir la energía. Esto lo veíamos en nuestro tutorial dedicado a las averías eléctricas, en el que observamos que el agua no conduce electricidad, pero sí lo hace cuando ponemos sal. Esto es lo que hacía saltar el diferencial. Por lo tanto, está muy en relación la capacidad que yo tengo de tener intensidad eléctrica con el tipo de resistencia que yo tenga. Si yo tengo un material muy resistente, eso frena todo el trabajo de la energía eléctrica y su desplazamiento. Si tenemos un cable demasiado fino para la intensidad de la corriente, los electrones chocan desordenadamente con los átomos del metal y los recalientan rápidamente. A la dificultad que encuentran los electrones para moverse se le llama resistencia y se mide en ohmios con el símbolo de la letra O griega, la omega. Ese concepto de resistencia lo vemos fácilmente si pensamos, por ejemplo, en las antiguas bombillas halógenas o directamente en los calentadores eléctricos que van por resistencias. Lo que yo estoy haciendo es provocar que la electricidad vaya por espacios muy pequeños, le cuesta mucho pasar y ese trabajo que está haciendo de esfuerzo para moverse por donde no puede hace que haya una pérdida muy importante de esa energía en forma de calor. Siempre cuando yo estoy estrechando las posibilidades de funcionamiento eléctrico, lo que hago es generar calor, es la transformación más directa. Eso lo voy a utilizar para luz, lo utilizo para calefacción
y es un desastre cuando lo tengo en las instalaciones de casa, porque si se me calientan los cables sin ningún motivo, ahí no lo tengo preparado para esos calentones. El objetivo es dar servicio a distintos aparatos eléctricos que transforman la intensidad de la corriente en potencia para funcionar. La potencia se mide en vatios con el símbolo W, o W, o W, como lo digamos en cada país. Ahora ya sabemos que la intensidad depende de la demanda de nuestro consumo. Nosotros, cuando abrimos el grifo, de casa sale agua. En este caso, cuando nosotros ponemos el enchufe en casa para conectar una máquina, lo que estamos consumiendo es potencia, estamos consumiendo vatios. ¿Cómo lo medimos? Supongamos que en un circuito de tomas de enchufe tengo previsto usar 2 calentadores que consumen 2100 vatios cada uno. Total, 4200 vatios. Para saber qué intensidad debe tener el circuito, utilizo la fórmula simplificada de que esta intensidad la obtengo de dividir la potencia en vatios por la tensión en voltios. Necesito 4200 vatios y la tensión es de 230 voltios, así que la división me da 18,26 amperios. Por lo tanto, elegiremos para este circuito un automático de 20 amperios. Eso, ¿te acuerdas que decíamos que lo vemos en estas letritas que tienen aquí los interruptores magnetotérmicos? Este C16, S16 es el máximo número de amperios que está dispuesto a aceptar este interruptor. Por encima de ese amperaje, lo normal es que acabe por desconectarse y nos deje sin corriente. O en el caso del limitador general de la casa, pasa exactamente lo mismo. Pero también hemos dicho que para evitar recalentamientos, los cables tienen que tener un diámetro adecuado para la intensidad que vaya a pasar por ellos. Nosotros, cuando hacemos por lo tanto la instalación, lo que vamos mirando es cuánto consumo voy a tener en cada una de las fases y en función de eso la dimensiono. Por eso tenemos que elegir el cable que la normativa nos indique para esa intensidad, que sería de 4 milímetros cuadrados. Todos estos aspectos forman parte de la normativa técnica de cada país. En España lo tenemos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, del que obtenemos, por ejemplo, estos datos de configuración básica para la instalación de una vivienda. Esto lo hemos ido viendo en nuestros tutoriales también gracias a la ayuda de Legrand, que nos ha facilitado todos los aparatos y la información que hemos ido necesitando. Así que, amigos de Legrand, muchas gracias. Bueno, espero no haber sido pesado con esto que os he venido contando, ni tampoco que esta simplificación pueda conducir a errores. Espero que no. A lo mejor mis amigos de Legrand o los que sois más expertos de estas cosas me decís que simplifico demasiado. Nosotros intentamos poner siempre un nivel para quien se puede mover a nivel doméstico y por encima de eso, oye, uno llama al electricista y que te arregle las cosas, que para eso también están los profesionales. Bueno, si tenéis consultas que hacer, encantados de ayudaros siempre que podamos, tanto nosotros como los más expertos, que también a veces intervenís ayudando a otros bricocracks que conocen menos de las cosas y que preguntan. Así que intentamos que en los comentarios que hay en el canal nos sirvan para ayudarnos también unos a otros con todas las dudas que pueden surgiendo. Y como siempre, si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, vuestro like, compartirlo con los amigos. ¿Y qué hacéis si no estáis suscritos todavía al canal de Bricocrack? Hay que estar.